Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, después del último suspiro del Papa Francisco, la Iglesia Católica podría estar en vísperas de un nuevo tiempo. Bueno, la verdad es que murió el pastor que eligió llamarse Francisco en honor al santo de los pobres y a la paz. Pienso que ha entregado su alma precisamente en ese mismo lugar donde tantas veces pidió por la humanidad. Ya tenía 88 años. Su muerte no solamente marca el fin de un pontificado singular, sino que también abre preguntas de memoria y de futuro en el corazón del catolicismo. Durante 13 años, Jorge Mario Bergoglio encarnó una iglesia que quiso abrirse a las minorías, incluso incomodar a los poderosos y abrazar a quienes habían sido olvidados. Fue un pontífice de gestos simples y decisiones complejas que navegó entre la tradición y la necesidad de cambio. Hoy su cuerpo descansa en silencio mientras sus palabras siguen resonando en los confines del mundo. Bueno, el mundo católico está en pausa, quizás mirando atrás para entender la importancia de su legado, para luego seguir el ritual antiguo que se activa cuando muere un papa. Bueno, hay que observar con respeto y atención los movimientos del colegio cardenalicio mientras se prepara el cónclave. Y nos preguntamos, ¿hacia dónde se dirige ahora la iglesia? ¿Quién llevará sobre sus hombros el peso de esta herencia? ¿Qué rostro tendrá el próximo sucesor de Pedro en este siglo convulso? El mundo contempla desde las ceremonias fúnebres hasta los posibles nombres del futuro pontífice. Más allá del protocolo, en cada transición papal no solo se escribe la historia, también se redefine el alma de esa institución milenaria. Francisco, el primer pontífice americano, jesuita y reformista del siglo XXI, se marcha dejando atrás un legado marcado por la humildad y una mirada audaz hacia el futuro de una iglesia milenaria. Su muerte, ocurrida tras complicaciones de salud que se agravaron en los últimos meses, marcó el fin de una era e inició un proceso que está despertando la atención mundial. Bueno, pues esta elección del nuevo Papa. Bueno, vamos a pasar ahora a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es el doctor Miguel Dongil, historiador, quien nos acompaña vía Zoom desde España. Y con él pues hablaremos sobre esta partida del Papa Francisco y la elección del nuevo pontífice. Bienvenido, Miguel. Hola Mónica, un placer estar aquí de nuevo. Vamos a tratar este tema que es apasionante, ¿no? De cambios. De un tema de cambios un poco filosófico, un poco social. Y vamos a comenzar, Miguel, primero dándote la bienvenida y preguntándote cómo se vivieron estos últimos días del Papa Francisco en el Vaticano, en Europa, qué reacciones ha generado su fallecimiento en la comunidad internacional. Aquí en la República Dominicana el Papa Francisco era muy querido. Yo creo que ese temperamento, esa afabilidad, esa humildad que tenía, lo hizo ser querido por muchos. ¿Cuál es la posición de España, de Europa y cuál es tu propia interpretación? La verdad es que podemos decir, y sobre todo en estos últimos tiempos, meses o años, desde el 2022 sobre todo para acá, tenía una mala salud de hierro. Digo esto porque tenía ya muchos achaques, pero por su carácter fuerte y positivo, a pesar de los achaques, salía adelante, ¿no? O cómo salía en las audiencias en silla de ruedas, no le importaba, o usaba el bastón y se veía que le costaba bastante andar. También fruto de que andaba peor, fue ganando bastante peso. Esto también era malo para su salud. Y a pesar de todo, pues con una sonrisa siempre avanzaba, siempre tenía una agenda de actos muy, muy grande. Para la edad que tiene, que ya 88, tenía 88, y a pesar de sus complicaciones de salud. Debemos tener en cuenta también que ya en su juventud le extirparon prácticamente un pulmón. Entonces, eso también, con la edad que tiene más otros achaques, pues lo complicaba aún más. Yo creo que la noticia, a pesar de que estuvo un mes, recordemos,
prácticamente aproximadamente un mes o algo más de un mes en la clínica de San Gemelli, en la clínica a la que acuden los papas en Roma. Como había logrado salir, yo creo que todos estábamos bastante tranquilos porque inclusive le habían mandado reposo absoluto, y a pesar de que le había mandado reposo absoluto, que no estuviese en contacto con gente, que la gente que estuviese a su alrededor estuviese en la casa de Santa Marta, que es donde él residía, con mascarillas, pues a pesar de eso, en estos últimos días, semanas, pues hizo un total, creo, de 5 apariciones, donde se ponía en contacto con la gente. Y eso llevó pues a pensar que era una recuperación más del Papa Francisco y que lo íbamos a tener casi como para siempre, ¿no? La última aparición, recordemos, fue el domingo de Pascua, que es la que tenemos en pantalla, donde impartió la bendición Urbi et Orbi. Y es decir, hay que decir que yo que lo vi en pantalla, hombre, le cuesta más hablar ahora que antes porque respira Sí. mal, pero yo le vi la cara como bastante desmejorada y le costaba bastante hablar. Me dejó un poco preocupado, pero bueno, dentro de que tiene 88 años y todas esas complicaciones de salud, dije, bueno, pues es parte de la recuperación. La sorpresa y el susto fue cuando al día siguiente sale la noticia de que a primerísima hora de la mañana, eran creo a las 7:30 de la mañana del lunes, pues el Papa había muerto. Yo creo que eso cogió a todo el mundo por sorpresa, en Europa y me imagino que también en América. Sí. Sobre todo porque era un papa muy activo, porque tenemos que tener en cuenta, y vamos a hacer un contraste, San Juan Pablo II en sus últimos años y meses de vida estaba muy imposibilitado y apenas salía. Entonces sus contadas ocasiones en las que aparecía, pues ya uno se hacía la costumbre de que el papa se estaba, vamos a decir, yendo, ¿no? De este plano. Pero Francisco hasta el último momento y a pesar de todos los achaques estuvo con la gente. Y esto pues hace que el vacío sea grande, ¿no? Porque de un papa tan activo a que te digan de repente que el papa se ha muerto, es como que uno dice, Francisco, no puede ser. Pero bueno, ahí esa es la realidad, ahí ya lo hemos visto, el cuerpo embalsamado, y ahora estamos en este proceso de despedir al papa y dar los preparativos para la bienvenida del futuro papa, que no sabemos cuál ¿Tú va a ser. crees, Miguel, que pudiéramos, si comparamos las personalidades de Juan Pablo II y el Papa Francisco, que pudiéramos decir que son los dos papas más carismáticos de los últimos años, pudiéramos como hacer esta comparación? Sí, mira, en eso tienes razón. A pesar de ser de países distintos y igual de formas de ser un tanto distintas, pero sí que son los más carismáticos, son los que más tenían el don de gentes, Sí. de abrazar esas grandes multitudes. Digo esto porque Benedicto siempre es, o sea, es que en comparación con los dos, es como un intermedio más callado, un Sí. perfil más bajo. El contacto con las grandes multitudes no es que le provocase pavor, pero sí que le costaba más, ¿no? Benedicto era más del contacto directo, del hablar en la intimidad, de fijarse en los ojos del interlocutor y hablar en profundidad. Pero sí que San Juan Pablo II y Francisco, pues eran, bueno, los grandes papas de eso, de las masas, ¿no? Y de los medios. Miguel, tú sabes que a las personas les causa mucha curiosidad saber pues cuáles son esos rituales y protocolos, que son muchos, que se activan a la muerte de un papa. Y cuál es pues ese papel del colegio cardenalicio, cómo es que se produce todo esto, porque es muy complejo. Sí. Y como es muy complejo, el Papa Francisco, ahora hablo de memoria, no sé si fue en el 23 o en el 22, introdujo una modificación, o en el 24 incluso, no lo sé, bueno, en estos 2 últimos años, introdujo una modificación del proceso por el cual se produce pues las ceremonias correspondientes al fallecimiento del Papa y cómo se produce pues toda la convocatoria del Colegio Cardenalicio y la celebración del cónclave, porque él consideraba que había cosas que eran ya un poco de otros siglos, ¿no? Y lo pudo ver de cerca con Benedicto XVI, aunque ya hubo cosas que se hicieron un poquito más sencillas, pero aún así hay cosas que había que él consideraba que quitar. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se hace cuando fallece el Papa, pues hay una ceremonia
que ahora mismo ya con Francisco no se ha hecho, que era que el camarlengo, que es, digamos, el cardenal que está encargado de, vamos a decir, dirigir la iglesia en el periodo en que no hay papa, no puede tomar decisiones a nivel dogmático, ¿no? Solo hacer gestiones a nivel administrativo para que la iglesia siga funcionando, porque la iglesia está en funcionamiento. Entonces tenía que acercarse al papa con un martillito de plata y golpearle 3 veces la cabeza, susurrándole su nombre para ver si estaba muerto efectivamente o se despertaba. Bueno, Francisco esto lo quitó porque dijo que no tenía sentido. Francisco ha introducido, como se hace en cualquier caso, en cualquier persona que fallece, pues unas breves pues, revisión médica, ¿no? Con la cual un médico certifica que la persona ha fallecido a nivel clínico y no hay que hacer este ceremonial del martillito, por ejemplo, ¿no? Y hay alguna cosa que ha quitado. En cuanto al féretro, que sea más sencillo, por ejemplo, el féretro que es el que vemos en pantalla que él está utilizando, es simplemente un cajón de pino con un revestimiento interior de zinc. Únicamente. Digo esto porque anteriormente, y así ha sido hasta Benedicto XVI, eran 3 ataúdes uno dentro de otro. Y él consideraba que esto era exagerado. Como también la exposición casi a ras de suelo. En un ataúd como el de cualquier fallecido y no muy elevado del suelo, porque antes se ponía, como también se puso el de Benedicto XVI, el cuerpo en un catafalco, que era como una especie de andamio que igual tiene entre 1,5 metros y a partir de ahí se ponía el ataúd. Él consideraba que esta exposición pues era como exagerada y tenía que el Papa pues ser como otro mortal más. De ahí que aparezca, como vemos en pantalla, Francisco en un ataúd y a ras de suelo. Entonces, esto un poco en lo terreno de lo histórico, de lo anecdótico. Bueno, otra cosa que se ha quitado es que el Papa no aparece con el báculo. Es otra cosa que él ha querido introducir. Pero vamos a ir un poco, si te parece, Mónica, a hablar un poco de lo que tiene que ver con los pasos o el proceso que hay que dar a nivel de gestión, ¿no? Sí. Para que la iglesia lleve a cabo pues, los funerales y ya se produzca posteriormente la elección del nuevo papa, si te parece. Muy bien, muy bien. Vamos a eso, que eso es importantísimo. Y las personas nos interesa mucho saber, pues, cuál es este protocolo para que esto suceda, Miguel. Pues lo primero que se hace cuando fallece el Papa, y esto se hizo el mismo día 21 a las 9 de la noche, es decir, el lunes pasado, lo primero que se hace es un breve ceremonial en el cual el camarlengo con una serie de eclesiásticos más, en este caso se retransmitió, porque está por vídeo, por internet lo podemos buscar, donde se hace la ceremonia de constatación de que el Papa ha muerto. Se lee un texto delante del ataúd donde ya se ha comprobado que el Papa ha fallecido y se hace como una especie de acta en la cual se constata de que oficialmente el Papa está muerto. A partir de ese momento que oficialmente esto queda constatado, se abre el periodo que se denomina de sede vacante. La sede vacante es el periodo en el que la Iglesia, la Santa Sede, está sin Papa. Y empieza desde que se constata el fallecimiento del Papa hasta que se elige el nuevo Papa. Y ya como dije antes, en ese periodo, digamos que la cabeza de la Iglesia a nivel de administración es el camarlengo, que es ese cardenal que es encargado de esta gestión y que es elegido por el Papa. En este caso es el cardenal irlandés Farrell, que es el que leyó, como hemos podido ver en internet y en todos los medios de comunicación, pues el comunicado de que el Papa había fallecido. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que hay que hacer? Que esto también se ha hecho y hay imágenes y vídeos. Se cierran los aposentos papales. Se cierran con llave y una vez que se han cerrado con llave, se pasa una cinta de seda y se pone un sello de lacre para que queden, vamos a decir, herméticamente cerrados. Históricamente se cerraban únicamente los palacios apostólicos, las habitaciones del palacio apostólico. Pero como ahora el Papa
reside en Santa Marta, que no dejaba de ser otra cosa que un hotelito, vamos a decirlo coloquialmente, del Vaticano, para cardenales que están en tránsito, que van a la Santa Sede, y también para personal de la Santa Sede. Pero como el Papa ha residido allí en estos 13 años, en la segunda planta, pues en sus aposentos de Santa Marta también se ha cerrado los aposentos y se ha puesto la tira de seda y se ha puesto el lacre. También se cierran del mismo modo las oficinas. Una cosa que Francisco quitó es que, en paralelo a esto, se destruían el sello que tiene el Papa, el anillo, junto con el sello que se sirve para estampillar en los documentos. O se destruían completamente o se les hacía una cruz para que se viese que estaban anulados, para que en el periodo en que no hay Papa nadie pueda firmar documentos. Esto simbolizaba. Bueno, una modificación que ha introducido Francisco es que esos dos sellos pasen a los museos del Vaticano para que sean, bueno, un elemento de la historia, ¿no? de la Iglesia. Entonces ya tenemos declarada la sede vacante. Ya pasa el proceso de organizar el funeral. Generalmente el cuerpo, que es lo que tenemos desde el miércoles 23 de abril, está expuesto el cadáver del Papa en la Basílica de San Pedro para que cualquier fiel pueda ir a venerar sus restos. Está desde el miércoles, en este caso, hasta el viernes 26 de abril. ¿Por qué hasta el 26 de abril? Porque ya está programado que los funerales, para los cuales van a venir pues fieles, más todos los jefes de Estado que quieran venir, porque recordemos que el Papa, además de líder de una de las religiones más importantes del mundo, es el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano. Claro. Pues este funeral solemne va a ser en la Basílica de San Pedro el sábado. El sábado 27 de abril. Y ahora otra novedad. Lo normal es que cuando después del funeral se llevaba el ataúd, que se cerraba y se introducía en la cripta de la Basílica de San Pedro. Pues una novedad es que el Papa Francisco ha dejado en su testamento que quiere ser enterrado en la Basílica Pontificia de Santa María la Mayor, que está en Roma. Pero no está en el Vaticano, está en la ciudad de Roma. ¿Por qué? Porque esa es la basílica que le corresponde al Papa como obispo de Roma. Y ahí ya hay un nicho en el cual va a ser enterrado. Pero él no quiere grandes mármoles ni lujos en el suelo, con una sencilla lápida que únicamente quiere que ponga Franciscus, que es Francisco, su nombre como pontífice en latín. Y esto se concluirá, como digo, el sábado. A lo largo del sábado ya tendremos el funeral realizado y estará ya sepultado en ese nicho Francisco, y los fieles podrán ir hasta el lugar para ver la lápida, como antes hacía en la cripta de la Basílica de San Pedro para ver a todos los papas. Entonces este es un poco ese proceso hasta el funeral. Y luego viene un periodo que se llama los novendiales. Los novendiales son los 9 días que la Iglesia guarda de luto oficial por el Papa fallecido. Son 9 días en los que hay una liturgia especial, 9 misas solemnes, y es el periodo que hay que guardar, vamos a decir así, como por respeto, es como el luto oficial que tiene que guardar la Iglesia antes de ponerse a las cuestiones ya de la elección del nuevo Papa. Esto no quita, y esto es interesante decirlo, para que ya en estos momentos se estén produciendo lo que se denominan las congregaciones generales. ¿Y qué es esto de las congregaciones generales? Voy a intentar, aunque es todo un poco denso, explicarlo sencillamente. Pues es en el único momento a los que los cardenales se les permite hacer política.